Muy buenas a todos. Hoy vamos a explicar el final de diciembre, que fue el segundo llamado. En particular, vamos a ver estas partes. Bueno, mostrar todos los pasos de resolución. Esto es lo que ya veníamos charlando. Sigue faltando por alguna razón. Bueno, ahora añadimos esta parte, ¿sí? Incluir en cada ejercicio una explicación teórico-conceptual que dé cuenta de la comprensión de los conceptos para resolver cada problema. ¿Sí? Que acá hice un poquito de ruido, a ver a qué nos referíamos con esto. Bueno, esto es básicamente lo que yo hago cuando grabo los videos, ¿sí? Lo que yo explico mientras hago los videos de las resoluciones de los problemas. Y justamente era eso, ¿tá? Contar de qué iba el problema, ¿sí? Poner el modelo general e ir reduciéndolo, como siempre voy haciendo, ¿sí? Hasta llegar a la expresión reducida. Es un examen final, ¿sí? Acá no había que suponer nada, ¿sí? Tampoco había que este, hacer cuentas, ¿sí? Al azar, ¿no? Y esto lo pusimos dado que hemos observado que están estudiando demasiado de memoria. No están comprendiendo realmente los fundamentos conceptuales que hay detrás de cada tema, ¿sí? De cada fenómeno físico. Están simplemente haciendo cuentas por hacer y no, eso no puede ser, ¿sí? Menos en un estudiante de grado. Entonces, básicamente era poner en texto algo similar a lo que yo explico, ¿sí? Brevemente en cada video. No era una explicación profunda de cada concepto, sino básicamente lo que yo hago en cada video. Lo vamos a seguir repasando en esta serie de videos que vamos a seguir haciendo. Así que ahora vamos a pasar al primer ejercicio y bueno, de ahí iremos continuando. Bien, vamos a resolver el primer problema. Es un problema de tiro oblicuo de toda la vida. Sí, nos da la rapidez, el ángulo, nos da el tiempo de vuelo, nos pide la altura del acantilado, nos pide la rapidez, ¿sí? Acá antes de que impacte, y la altura máxima alcanzada, esto de acá. Bueno, te lo dejo ahí un segundito, bueno, podés ponerle pausa y mirarlo tranquilo. Bueno, como te decía, esto es un tiro oblicuo de toda la vida. Entonces, acá tengo la componente x de la velocidad. B0 o x o bx es igual. Por arriba tengo la componente y. ¿No? Son dos vectores. Puedo situar el 0 ahí. Y bueno, como ya lo hemos repetido, las condiciones en la altura máxima. ¿Sí? Esta es la velocidad que va a ser coincidente con la velocidad en x, mientras que la velocidad en y va a ser nula. En el momento antes de caer, si recuerdan la velocidad es tangente a la trayectoria, entonces va a ser en el momento antes de terminar su trayectoria, ¿sí? Antes de caer sobre el acantilado, la velocidad va a ser tangente a la trayectoria también, como lo es en cada punto. Entonces va a tener esta dirección y sentido. No es esta velocidad es distinta de cero. ¿Qué más teníamos? El tiempo de vuelo, gran dato. Esto no lo sabemos, esto no lo sabemos, pero con los datos que tenemos suficiente. Ahora tenemos el tiempo de vuelo, 5,5 segundos. A ver, 5,5 segundos, estamos. Bueno, sabemos cuánto vale acá el módulo, ¿sí? De este vector, así que vamos a empezar a calcular esto. A ver, la altura final es esta h minúscula. Esta que era la ecuación B0i por t menos un medio de g por t cuadrado. Fíjate, ahora lo voy a transformar con los datos que teníamos. Esta i pasa a ser la h. Esto pasa a ser el 0 porque yo dije que partía acá desde el origen. B0i era un dato, 42 metros por segundo. El ángulo era un dato. Sí, esto es seno de 60 grados.
Vamos a ponerle paréntesis para que no se confunda. Y esto es por el tiempo. 5,5 segundos menos, bueno, un medio de la gravedad, 10 metros sobre segundo cuadrado por esos 5,5 segundos al cuadrado. Bueno, ¿sí? La h minúscula, o sea, la altura del acantilado, es de 48,8 metros. Perfecto. Me pedía la rapidez. Bueno, la rapidez, ¿sí? Para esos 5,5 segundos va a ser la raíz de la componente en x de la velocidad al cuadrado más la componente en y de la velocidad al cuadrado. La velocidad en x, ¿sí? Es b0 por el coseno del ángulo, ¿sí? Tita 0. Esto es 42 metros por segundo por el coseno de 60 grados. Esto da 21 metros por segundo. O sea que el coseno de 60 vale un medio. La velocidad en y es b0 por el seno de tita 0 menos el término de la gravedad, ¿sí? O sea, el producto de la gravedad por el tiempo, en este caso el tiempo de vuelo. Esos 5,5 segundos. Esto sería 42 metros por segundo por el seno de 60 grados menos 10 metros por segundo cuadrado por 5,5 segundos. Veni resulta, ¿sí? Aproximadamente en menos 18,6 metros por segundo. Y fíjate acá el signo menos es porque esta es la componente y de la velocidad en ese punto, ¿sí? Apunta hacia abajo. Por supuesto, siempre teniendo los ejes de esta manera, ¿no? Es algo que debí haber hecho al inicio, no lo hice. Lo hice en mi gráfico, pero no lo hice acá. Entonces la velocidad, ponerle ahí en el punto A, ¿sí? Un instante de tiempo muy pequeño antes del punto A, va a ser la raíz de 21 al cuadrado más menos 18,6 al cuadrado, bueno, ¿no? Y esto todo en metros por segundo. Esto resulta igual a 28,05 metros por segundo. Esa es la velocidad. Ahora, para encontrar h, me voy a valer de que la velocidad ahí en h es nula. 0 metros por segundo. Entonces, hago 0, eso, esto va a ser igual a 42 metros por segundo por el seno de 60 grados menos la gravedad, 10 metros por segundo cuadrado por el tiempo de la altura máxima. ¿Sí? Que este lo simbolizo con la H mayúscula porque así lo decía el gráfico. Entonces nada, tengo que despejar altura máxima ahí, tiempo de altura máxima digo, y esto me da, bueno, rápidamente el despeje les tiene que quedar así. Por las dudas, esto va a quedar 42 metros por segundo por el seno de 60 grados sobre 10 metros por segundo cuadrado. Y esto da 3,63 segundos. La altura máxima, ¿sí? Va a ser la ecuación de la posición, ¿sí? Con este tiempo que acabo de encontrar. O sea, 0 al inicio más, bueno, 42 metros por segundo por el seno de 60 grados por 3,63 segundos menos un medio de 10 metros por segundo cuadrado por 3,63 segundos al cuadrado. ¿Tá? La altura máxima entonces será de 66,1 metros. Bien, hay alguien que dijo que la altura máxima estaba a la mitad de la distancia de vuelo. Bueno, varias personas. Pero no se sientan
tampoco señalado, ¿sí? Pero como este es un examen final, si ustedes ponen eso, o sea, tienen que demostrarlo, ¿tá? Porque en un examen final nadie supone nada. En un examen final el estudiante ¿sí? argumenta y fundamenta. Y eso concluía el primer problema. Bueno, vamos con el siguiente problema. ¿Sí? Problema de trabajo de energía, en particular del teorema completo del trabajo y la energía. ¿De qué va el problema? Bueno, tengo un bloque, un trineo navideño, que viene con una cierta velocidad, por acá por una superficie que no tiene fricción, comienza a subir una pendiente ¿sí? que barre 30 grados hasta una altura de 2 metros en donde se encuentra con una región cuya pendiente vale 0,75 metros en la cual hay fricción. Me da el coeficiente de fricción. Me dice que es de 0,40 y si el trineo pasa por el punto A con una velocidad de 8 metros por segundo, entonces el problema pregunta si puede alcanzar el punto B. Bueno, ¿cuál va a ser la rapidez en ese punto? Bien, si esta región no existiese, esto sería el típico problema de conservación de la energía. Entonces tengo acá una energía cinética, puedo acá decir que va a estar el cero de la energía potencial, entonces en el punto B tendría energía potencial y cinética, y esto sería muy sencillo de resolver, pero tenemos una región con fricción. La fricción es una fuerza no conservativa, por lo tanto, cuando llegue acá a este punto el bloque, tenemos que saber cómo va a actuar la fricción. Simbolicemos en esa región el trineo con este punto. Ya estoy haciendo un diagrama de cuerpo libre, pongo el eje Y para acá, voy a poner el eje X para este lado porque el bloque va hacia allá. ¿Sí? El bloque pesa hacia abajo, en vertical hacia abajo, no inclinado. ¿Sí? El ángulo aparece acá. ¿Qué más tenemos? Tenemos la normal y como va hacia allá, ¿sí? Como va subiendo con esta velocidad, entonces la fricción va a estar en esta dirección. ¿Por qué es importante esto? Porque la fricción depende de la normal. Entonces tenemos que saber a quién es igual la normal. Planteamos una sumatoria de fuerzas en I igual a 0 porque no va saltando por el plano. Así que entonces tengo acá que la normal menos la componente I del peso, que es masa por gravedad por el coseno del ángulo, tiene que ser igual a 0, entonces la normal es masa por gravedad por el coseno del ángulo, o sea, el coseno del ángulo del plano. Bien, interesante. ¿Qué es lo que pasaba ahora? Que entonces el trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser igual a la variación de la energía mecánica entre el punto B y el punto A. Esto es lo que teníamos que plantear. Esto es lo que teníamos que escribir. ¿Cuál es el trabajo de la fuerza no conservativa? Bueno, vamos a hacerlo por separado porque este les costó a todo el mundo. Así que después ustedes lo pueden hacer todo junto en un solo paso. No hay ningún problema. El trabajo de las fuerzas no conservativas, ¿quién es? Bueno, es la fuerza de fricción, que es la fuerza no conservativa por L, por el coseno del ángulo que se forma entre la fuerza de fricción y el vector L. ¿Sí? Que el vector L, este sería el L vector, ¿sí? Que apunta en el sentido del movimiento de nuestro trineo y en su magnitud contiene esos 0,75 metros, que es lo que mide esa pendiente que presenta fricción. Entonces, fíjate que en el diagrama de cuerpo libre la fricción había quedado de esta manera. Entonces acá hay 180 grados. Tita 1, ponele acá. Entonces, lo voy borrando. Acá hay 180 grados. Esto vale menos 1. Bueno, la fuerza de fricción
es el coeficiente de fricción por la normal, ¿sí? Por L por S menos 1. Lo pongo acá. Ahora lo paso adelante, ¿sí? Menos mu, bueno, por L y la normal, que era el producto de la masa del trineo por la gravedad por el coseno del plano. Perfecto. No puedo hacer más. Coseno de 30, bueno, esto no es un número entero, es un número irracional. Lo podemos dejar hasta ahí. Bueno, recuerden esto. Vamos a copiarlo. Entonces ahora la variación de la energía mecánica entre B y A, que va a ser la variación de la energía cinética entre B y A más la variación de la energía potencial, en este caso gravitatoria, entre B y A, ¿sí? Porque es el único tipo de energía potencial que está actuando. Bueno, voy a poner igual acá. Entonces, variación de la energía cinética, un medio de la masa, por la resta de los cuadrados de las velocidades. O sea, la velocidad que tendrá en el punto B, no sé cuánto vale, menos, o sea, al cuadrado, menos la velocidad en el punto A al cuadrado, así que esto sí sabemos cuánto vale. Variación de la energía, bueno, el producto de la masa por la gravedad por la diferencia de altura, ¿sí? Entre B y A. Acá un dato, podemos decir que acá en A está el cero de la energía potencial. Recuerden que esto lo podemos definir a conveniencia. Entonces, esto sería. Juntemos todo ahora. Esto era el trabajo de las fuerzas no conservativas. Lo que está arriba es la variación de la energía mecánica. Entonces, ahora esto va a ser igual a un medio de la masa por, bueno, la resta de los cuadrados de las velocidades. Y acá me quedó simplemente la posición en B. Ok. Bien. Ya vieron que las masas se pueden cancelar. La gravedad no. Yo sé que querías cancelar la gravedad, pero no. No, no, no. Y ahora hay que empezar a trabajar. Ahora esto es un paso un poco más algebraico. Dejemos solito acá el término de las velocidades. Un medio de la resta de las velocidades, o sea, del cuadrado de las velocidades, aquí va a ser igual, bueno, a la gravedad por la posición en B menos, vamos a ponerlo un poquito más a conveniencia, mu por G por L por el coseno de tita. Bien. Ahora, ¿cuánto vale la posición en B? Ya tenemos todo menos la posición en B. Bueno, resulta que la posición en B va a ser esa h chiquita, que era la altura hasta donde empezaba la región con fricción, más un cachito más, llamémoslo M. ¿Ah? Entonces, donde empezaba la región con fricción, vos tenías esto. ¿Ah? Mira, sorpresa, acá vuelve a aparecer el ángulo de 30 grados. ¿Tá? Esto era L y este es el cachito que falta, que es M. Entonces, fíjate que se formó, ¿sí?, un triángulo rectángulo de toda la vida. ¿Sí? Nosotros sabemos usar las funciones trigonométricas para triángulos rectángulos. Así que podemos decir que la posición en B, que va a ser ese cachito chiquitito, más esta M, que esta M vale L seno de tita. Bueno, te lo dejo para que pienses en casa cómo llegó a esto. ¿Tá? Precioso, precioso. Entonces, la resta de las velocidades, ya paso el 2 directamente, me va a quedar acá un medio de la resta de las velocidades. Acá hay un menos, un signo menos, perdón, porque acá hay un signo más. Me confundí con este signo, perdón, perdón. Por suerte nos dimos cuenta, acá hay un signo más, esta es positiva. Entonces acá hay un signo menos. Entonces esto va a ser menos, teníamos G por la posición en B. La posición en B es H más L seno de tita menos mu por G por L por el
coseno de tita. Bueno, podríamos sacar el factor común menos g, ¿sí? Menos g, lo saco factor común de h más l seno de tita, mu por l por coseno de tita. Este un medio, bueno, multiplico por 2 a ambos lados y me queda acá la diferencia de los cuadrados de las velocidades. Bien, la velocidad en A era de 8 metros por segundo. ¿Está? Por lo tanto, el cuadrado de esa velocidad es de 64 metros cuadrados segundo cuadrado. Puedo sumar a ambos lados y me quedaría de esta manera. Ahora, esto es de 64 metros cuadrados segundo cuadrado. Y la otra resta te va a dar aproximadamente 52,68 metros cuadrados segundo cuadrado. Por lo tanto, aplicando la raíz, ¿sí? Y me voy a quedar solamente con la solución positiva porque quiero la rapidez. La velocidad en B es de 3,36 metros sobre segundo. Ahí teníamos el problema de trabajo y energía. Vamos con el siguiente problema. Este era un problema de fluidos, de dinámica de fluidos, en particular de caudal. Tenemos una tubería, una sección horizontal de 3 centímetros de diámetro, por la cual fluye agua que sale a la atmósfera a una velocidad de 15 metros por segundo. Nos pregunta el volumen de agua liberado luego de 10 minutos. Bueno, este era un problema típico de caudal. ¿Sí? Necesitábamos saber la fórmula del caudal. Recuerdan que les había contado que al igual que el calor se simbolizaba con la letra Q mayúscula. El modelo relaciona el producto del área de la sección transversal por la rapidez del fluido. ¿No? Cosas que tenemos. Esto es, fíjate que es nos da el diámetro, o sea, esto es circular. Por lo tanto, el área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿sí? Por la rapidez. ¿Sí? Esta es la rapidez, no el volumen. Entonces, esto era, bueno, pi por 3 centímetros, o sea, 3 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado sobre 4 por 15 metros por segundo. Una cuenta bastante sencilla que aproximándola te da 0,01 metro cúbico por segundo, ¿sí? Unidades de caudal. Bueno, nos pide el volumen luego de 10 minutos. Entonces, si volumen grande, si tengo ese caudal, lo multiplico por el tiempo, voy a encontrar el volumen. ¿Sí? Fíjate que te da. Entonces voy con esos datos 0,01 metro cúbico por segundo por 10 minutos. Por cada minuto hay 60 segundos. Segundo con segundo se va, minuto con minuto se va. Esto me da un volumen de 6,4 metros cúbicos. Con esto podía resolver el problema de fluidos. Bueno, vamos con el siguiente problema termodinámica. Nos habla de la energía contenida en un mantecol, que es de 7,5 kilocalorías por gramo, pero el problema nos dice que realmente solo el 80% de esa energía es útil, ¿sí? Para el cuerpo. Entonces, nos pregunta qué masa de mantecol será equivalente al cambio de energía potencial gravitatoria para una persona de 73 kilogramos que asciende desde el nivel del mar hasta la cima de una montaña de 8,84 kilómetros. Bueno, lo primero que voy a hacer es pasar el contenido energético de ese mantecol a Joule, ¿sí? A unidades del sistema internacional. Entonces tengo esas 7,5 kilocalorías, o sea, por 10 al cubo, calorías, esto por gramo, bueno, 4,186 Joule es equivalente a una caloría. Y bueno, además solamente el 80% de esta energía es útil, ¿sí? Así que voy a multiplicar por 0,8. Este 0,8, vamos a ponerlo acá. Esto representa el 80%. Esta cuenta te da 25.116 Joule por gramo, ¿sí? De la energía efectiva que entrega ese mantecol, ¿sí? Por cada gramo.
Ahora el cambio en la energía potencial gravitatoria final menos energía potencial gravitatoria inicial. Voy a definir, ¿sí?, a nivel del mar el cero de la energía potencial, entonces este término se va, y esto va a ser la masa de la persona por la gravedad por la posición en la cima de la montaña, ¿sí? La altura de la montaña. Entonces esto va a ser 73 kilogramos por 10 metros sobre segundo cuadrado por 8,84 por 10 al cubo metros. ¿Sí? El cambio de la energía potencial es de 6.453.200 joules. Pongamos los separadores, ahí están. 3, un punto, 3, un punto. Entonces, ¿qué masa de mantecol va a representar esta cantidad de energía? Bueno, masa de mantecol va a ser la energía que se necesita, 253.200, esto en joule, dividido la energía que da el mantecol, ¿no?, por gramo, puesto que joule con joule se van, ¿no?, 1 sobre 1 sobre gramo, eso es gramo, entonces haciendo esta cuenta te da 256,9 gramos. Si era la tableta grande de mantecol, la mediana o la pequeña, te lo dejo para fijarte en el súper cuando vayas. Bueno, ahí termina este problema. Vamos con el problema de circuitos ahora. Nos habla de unas luces navideñas por las cuales circula una corriente de 5 amperes. ¿Sí? Imaginemos que esas luces navideñas en su totalidad se podría representar como un único resistor de valor desconocido, ¿sí?, R. Y nos dice que cuando se añade un nuevo juego de luces, o sea, un nuevo resistor, ¿sí?, en serie de 2 kilo ohm, ahora sí ya nos da la corriente, nos da la corriente, porque dice que la corriente cae a 4 amperes y nos da el valor del otro juego de luces, que equivale a 2 kilo ohm. Perfecto. Y el problema nos pregunta cuál era el valor del resistor original, ¿sí?, del juego de luces, o sea, el valor del resistor que representaba el juego de luces original. Bueno, el primer juego de luces se representaría de esta manera. Si tiene una fuente, está conectado a una fuente para que le suministre una corriente, por el cual circulan 5 amperes, la resistencia original, y luego cuando conecto un resistor de 2 ohm, ¿sí?, un nuevo juego de luces, la corriente cae a 4 amperes, ¿sí? La fuente sigue siendo la misma y el juego de luces originales sigue siendo el mismo, o sea, R. Bien, lo que podía hacer acá es reducir este nuevo circuito gráficamente, que todavía no sabemos por qué se niegan a hacer esta parte, pero bueno, esto es muy importante, ¿sí?, pasar de este circuito a este. Te parezca que no, pero esto es el fundamento después que acompaña a las cuentas, ¿sí? Entonces fíjate vos también que este valor, o sea, no cambia, es el mismo. Entonces aplicando la ley de Ohm seguramente llega a algún lado. Esta resistencia equivalente es la suma de esta más esta. Estamos todos de acuerdo, bien, pero había que justificarlo gráficamente. Entonces aplico la ley de Ohm para el primer circuito y tengo que esa fuente desconocida, bueno, era igual a 5 amperes por la resistencia del juego de luces, el original. Vamos a ponerle acá un 1 y acá un 2. De la segunda etapa, cuando le agrega el otro juego de luces, ¿sí?, la fuente se mantiene, la corriente cae a 4 amperes y eso por la resistencia equivalente, que la resistencia equivalente, ¿sí?, es la suma de las resistencias, entonces, porque estaban en serie, entonces es la resistencia desconocida más la que conocemos, que es de 2 kilo ohm, ¿sí? Y como esto es igual a esto, puedo igualar, ¿sí? Entonces 5 amperes por la resistencia que no conozco va a ser igual a 4 amperes por la suma de la resistencia que no conozco más la de 2 kilo ohm, que es la que sí conozco. Amper con amper se van. Y acá me queda 5 veces la resistencia original. Hago distributiva. 4 veces la resistencia original más 4 por 2, 8 kilo ohm. Okay. Fíjate, puedo restar 4 veces la resistencia original de ambos lados de la igualdad. Entonces esto me va a quedar simplemente que la resistencia original era igual a 8 kilo ohm.
Si no sabes lo que dije, dice 5R menos 4R igual a 8 kilo ohm. De acá me vine para acá, porque 5 menos 4 es 1, un 1 que no se suele poner, pero está ahí. Entonces esto te da que la resistencia original era de 8 kilo ohm. Bien, vamos con el último problema, que era de inducción electromagnética. Nos habla de un lazo de alambre cuadrado de 20 centímetros de lado. El área de un cuadrado es lado al cuadrado, o lado por lado, que tiene una resistencia de 20 miliohm. Tiene su plano perpendicular a un campo magnético uniforme de magnitud de 2 Tesla y nos dice que en un tiempo igual a 0,2 segundos se tiran de los lados opuestos de los lazos alejándolos entre sí hasta que el área que encerraba originalmente ese lazo se hace nula, cae a cero. Tenemos que hallar la FEM promedio, bueno, y la corriente promedio inducida en el lazo durante ese intervalo de tiempo. Bueno, la FEM, si sabemos que es igual al negativo del cambio en el flujo magnético en el tiempo. Y como es un material óhmico, ¿sí? Esto es igual a I por R, ¿sí? Vamos a ponerlo en valor absoluto. ¿Por qué no nos pregunta el sentido de la corriente? Nos pregunta simplemente la corriente, no preguntó hacia dónde circularía la corriente. Este sería un esquema de lo que estaría pasando. Al inicio tenemos el lazo, ¿sí? Por el cual todo el campo magnético pasa por el área que encierra ese lazo. ¿Sí? Este es el vector área, que es perpendicular, ¿sí? A la cara de ese lazo cuadrado. Bueno, y el campo magnético, sí, que tiene una magnitud de 2 Tesla, nos dice que es perpendicular al plano, ¿sí? O sea que también forma 90 grados con el plano. O sea que el ángulo, ¿sí?, entre el área y el campo es de 0 grados. Por lo tanto, el coseno del ángulo es 1. ¿Ok? Hago esto para ya no tener que ponerlo en la ecuación, aunque probablemente igual lo pongo, para que no se olviden. Bien, en el segundo caso, lo que pasa después es que se tiran de este lado, se tira hacia allá y de este lado se tira hacia allá, así hasta achicar por completo ese lazo. En el medio, bueno, el lazo quedaría como deforme, así. Imaginen que quedaría algo así. Y esto se va haciendo cada vez más chiquito. Hasta que quedan, ¿sí?, un alambre dos alambres paralelos que prácticamente se están tocando entre sí, ¿no? Prácticamente. No digo que se estén tocando, ¿sí? Entonces, bueno, acá la corriente podría ir en este sentido, o la corriente inducida, ¿sí? O podría ir en este sentido. El problema no lo pregunta, pero te dejo la inquietud ahí para que lo practiques en tu casa, ¿tá? ¿Para dónde iría la corriente? Si la corriente iría en este sentido o en este sentido, en el lazo. Bueno, sea sentido horario o antihorario. Bueno, ¿y qué pasa acá? Bueno, el área 2 es 0, ¿está? ¿Qué es lo que cambió del flujo? Bueno, cambió el área, ¿está? No cambió el ángulo, no cambió el campo, ¿sí? La intensidad del campo no cambió, la dirección y sentido del campo no cambiaron. Entonces, ¿qué cambió? Cambió el área. Entonces, la FEM inducida, ¿sí?, en la parte A va a depender del negativo del cambio. A ver, dejemos todos los elementos del flujo afuera que no cambian, es la intensidad de campo y el coseno del ángulo, y lo que varía es el área en el tiempo. Esto ya demostramos que vale 1, está perfecto. Esto va a ser el negativo de 2 Tesla por el área final menos el área inicial. Esto en el tiempo, que el tiempo era de, vamos a asociarlo por este lado, era de 0,2 segundos. ¿Ok? Porque quiero trabajar con esto. El área final es 0, entonces esto va a ser menos 2 Tesla sobre 0,2 segundos por el negativo del área inicial, que el negativo del área inicial es el lado al cuadrado. Y el lado era de 20 centímetros, o sea, 20 por 10 a la menos 2 metros.
Acá, tengo menos 20, menos 2. Bueno, entonces hace positivo. Haciendo esa cuenta te da 0,4 voltios. Y como te había dicho, por ser un material óhmico, sigue la ley de Ohm. Entonces la corriente va a ser, ¿sí?, esa FEM inducida sobre la resistencia del lazo, ¿no? O sea, 0,4 volt sobre 20 miliohm, o sea, 20 por 10 a la menos 3 ohm. Y la corriente inducida entonces es o sea, la intensidad de la corriente va a ser de 20 amperes. Bueno, te dejo de tarea para el hogar ver si será en sentido horario o antihorario. Ahora bien, esto fue todo el examen. Como habrán notado, prácticamente eran todos problemas muy sencillitos, muy rápidos de resolver. Manejando los conceptos, esto salía enseguida, excepto quizás por ahí el de trabajo y energía, que tenía un poquito más este, para trabajar de manera algebraica, pero tampoco tan complicado, ¿sí? Así que bueno, espero que les sirva y nos vemos en la próxima.